En Propuesta Semanal nos acompaña la licenciada Leimi Lora Córdoba. Ella es abogada, maestría en seguridad social, mucha experiencia en ese tema, ha sido asesora, ha colaborado con diferentes instituciones del gobierno dominicano en ese tema tan importante y justamente sobre ese tema, sobre la seguridad social, sobre la modificación de la ley, sobre la AFP, esos son los temas que vamos a tratar. Leimi, muchísimo gusto, bienvenida. Muchas gracias, Ramón, encantada de participar con ustedes aquí en este espacio y pues a su disposición para atender las inquietudes que puedan tener. Perfectamente. Bienvenida, Leimi. Hicimos un programa previo porque este país es tan pequeño que Leimi es amiga y conoce a todos mis hijos. Este es un país que es una aldea. Vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Industrias Vanilejas y Keila. Gracias. Muchísimas gracias. Y desde la virtualidad nos acompaña Ana Patricia, mi hija, que tú la conoces. Sí, tuve el gusto, le comentaba de compartir el primer año de universidad con ella y con un grupo chulísimo allá. Desde que vi a tu papá le dije, yo conozco a Ana. Y a Carlos. Y a Carlos. Y a todos. Leimi, ¿cómo va, en qué situación se encuentra la modificación a la ley de la seguridad social? Que como siempre aquí tardan mucho las modificaciones y finalmente a veces lo que resulta no es lo mejor. Sí, realmente ahora mismo estamos en un momento, yo siempre reflexiono sobre lo crítico que se ha convertido el momento en cierto sentido, sobre todo en la parte comunicacional, en lo que tiene que ver con seguridad social, y que finalmente como que ha despertado otra vez la necesidad de adecuar la ley a las condiciones actuales que nosotros tenemos ya en el país y el desarrollo que ha tenido el propio sistema de seguridad social. Y en marzo, creo que ustedes incluso lo promocionaron, se renovó ese pacto social que se creó en el año 2001 cuando se promulgó esa ley de seguridad social y el presidente ha llamado nuevamente a los sectores a que participen con sus propuestas y yo espero y entiendo que estamos en un momento idóneo porque ya la ley tiene 20 años, ya el seguro, por ejemplo, en el caso de pensiones inició en el año 2003, por lo que también ya es un mayor de edad, tiene 18 años ya en funcionamiento. Tenemos muchas deudas pendientes con normativas que podrían irse aprobando por los estamentos públicos autorizados con competencia para tales fines, pero también hay unos candaditos que debemos ir rompiendo dentro de la ley y creo que los sectores también ya se han ido abocando a esa necesidad y en este momento, o sea, lograr justamente que esas propuestas que se fueron ventilando como reclamos, poderlas materializar y lograr una modificación que garantice pues protección, que es lo que busca una ley de seguridad social a la ciudadanía en cualquiera de los regímenes de financiamiento. Uno de los candaditos sería el derecho al veto. Lo del tema del veto en el Consejo Nacional de Seguridad Social, no sé cómo lo estarán vislumbrando nuestras autoridades y los sectores también que son los portadores de ese derecho. Realmente el veto tiene su origen en el tripartismo que reina en la Organización Internacional del Trabajo. Lo que sería adecuado es tener unos mecanismos de votación correctos que permitan que los sectores que participan también en el Consejo Nacional de Seguridad Social, que usted sabe que son 17 miembros que hay titulares y 17 suplentes, pues puedan correctamente aprobar las decisiones con democracia. Pero entiendo también que hay un peso importante de esos tres sectores que son gobierno, empleador y trabajador. O sea que no podría yo decir cuál sería la posición que están ventilando en ese sentido. Adelante, Ana Leimi, Patricia. ¿cuáles serían los puntos de la ley de seguridad social que son más importantes modificar, que son urgentes, que están, como tú dices, totalmente abolidos porque son 20 años de una ley que cada cierto tiempo las cosas van cambiando, van modificándose? Sí, así es. Mira, tenemos que hay un tema de innovación ya, por ejemplo, a mí yo me disfruto mucho el tema de pensiones. Realmente tuve tanto tiempo trabajando con el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Y específicamente hay propuestas que lo que buscan es innovar en el mercado previsional. ¿Innovar cómo? Pues generar facilidades de ahorro voluntario, creando quizás lo que es el ahorro colectivo, implementando el mismo ahorro colaborativo como parte de las aportaciones de manera voluntaria que generen complementariedad en la pensión que vas a recibir con tu ahorro obligatorio y al mismo tiempo garantizar que tú puedas hacer un uso anticipado de esos recursos para otros fines que no son necesariamente una pensión cuando llegues a la vejez, como por ejemplo gastos de vivienda, gastos educativos, gastos para cubrir para cubrir gastos de enfermedad. También tenemos previsto una revisión de lo que serían, no se quiere decir, pero la realidad es que si queremos mejores pensiones tenemos que revisar también el monto de la aportación que tenemos. Ahora mismo nosotros aportamos un 9.97% al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, de lo cual el trabajador solamente aporta
un 2.87, y tenemos entonces que ver la posibilidad o incrementamos un poco ese aporte para generar y garantizar una tasa de reemplazo, que es el monto de pensión que recibes, o sea, el porcentaje en correspondencia con el último salario que tenías, y es lo que se te paga como una renta ya previsional, a ver si esa tasa sube, porque tenemos cálculos que prueban que la tasa de reemplazo podría estar entre un 40 a un 45% para trabajadores que coticen al menos 20 años. Para el público que no sabe, ¿qué es tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el porcentaje del último salario que percibías que yo te pago como pensión. Ganabas, por ejemplo, 11,000 pesos. Bueno, déjeme no ponerle 11,000 pesos, porque ahorita dice que tenemos pensiones de miseria, que es uno de los mitos realmente que tiene el sistema, porque el sistema solo paga pensiones mínimas, y la pensión mínima es igual al salario mínimo legal más bajo. Ganas 20,000 pesos, cuando llegas a la edad de retiro, si tu tasa de reemplazo es un 40%, ese es el monto del salario último que tenías que vas a recibir como pensión, es decir, de 8,000, no, si tienes un 40-45 de 20,000, tiene que estar por encima de los 11,500 pesos, porque no te pueden pagar otra pensión que no sea 11,500 pesos, por lo menos ahora, que ese es el salario mínimo. Otra de las modificaciones... Yendo en otro salario, vamos a decir 30,000 pesos que está por encima del salario mínimo, que estamos hablando, bueno, hay muchos salarios mínimos, el de 22,000, que es el, más o menos el de las empresas. Esa persona igualmente va a recibir una pensión que va a oscilar entre 60 a 65% del salario que tenía último, si logra por lo menos acumular 20 años, porque también tenemos que recordarle a la gente que un sistema de pensiones lo que busca es sustituir o reemplazar el ingreso que tú tenías, pero tú acumulas y ahorras dinero para un fin en específico, que es garantizarte una pensión, y por eso se llama sistema de pensión. Entonces, el uso que se tiene que destinar a ese ahorro es pagarte una pensión cuando cumplas con los requisitos para los cuales has ido aportando. Leimi, el sistema de pensiones está sometido a fuego cruzado en los últimos meses. Por un lado, la propuesta de que se le devuelva el 30% de lo ahorrado a los cotizantes. Por otro lado, hay sectores que han llegado al extremo de pedir que se vuelva al sistema de reparto. Sí. Y otros dicen que la AFP ganan demasiado, que ganan más que lo que va a recibir el ¿Cuál es la verdad? Vamos con cada una de esas cosas. El 30%. No, yo con el 30% entiendo que surgió en un momento de crisis donde todos estábamos, yo estaba sin empleo, me imagino algunos de ustedes tuvieron por lo menos suspendido en el tema pandemia. Solo el sector público fue el único que mantuvo los salarios de sus trabajadores al 100%. Después algunas empresas pudieron lograrlo, que era la que ofrecían bienes y servicios de primera necesidad, pero muchas personas tuvieron que cerrar su puerta y no estaban percibiendo ingresos, pero el Estado fue en auxilio, porque el encargado, el responsable justamente de garantizar protección en situaciones de emergencia como esa, es el Estado dominicano. Y los gobiernos, tanto el anterior como el que entró en el año 2020, no le dieron la espalda a la sociedad. Y si bien no te garantizaron el mismo salario que tú tenías, pero tú tenías un acompañamiento, fase 1, fase 2. Hasta los trabajadores independientes e informales recibieron un subsidio con el programa PATI. Se renovaron las tarjetas con el tema de bono luz, bono gas, la comida, lograron incluso impulsar la bancarización a través de la modificación del pago de ese subsidio económico, ese subsidio alimenticio, con las tarjetas del Banco de Reserva. Valga la promo gratis, con el perdón del programa. No, pero el Banco de Reserva es patrocinador del programa. Pero fue la entidad, ¿verdad?, que puso a la disposición del Estado Dominicano, como Banco del Estado, claro está. La tarjeta también lo que logró incluso impulsar esa parte de la educación financiera, que es lograr que la gente se incorpore al mercado. O sea que demandar el 30%, luego ya de un año y medio que hemos ido sobrepasando lo que ha sido la pandemia, somos uno de los pocos países también que ha mostrado un crecimiento, que ha mostrado dinamismo en su economía. Teníamos 1.800.000 personas cotizando en marzo 2020, ya actualmente tenemos 1.900.000 personas que están volviendo a cotizar al sistema de seguridad social, por lo que impactar tu monto de pensión futura, retirando ese 30% de tu cuenta, que es la primera razón por la cual tú no deberías tocar ese dinero, me parece a mí, porque a veces soy un poco contundente hablando, pero es un absurdo. Y eso así. Exacto, porque lo que no se piensa es que su pensión va a ser menos. Menos, o sea, si ya nosotros decimos, mi pensión no va a ser suficiente, yo no estoy conforme con el monto que voy a recibir de pensión, y le voy a sacar el 30% ahora para utilizarlo en gastos corrientes, cuando ya estamos viendo además lo que significa, lo que significa todo ese dinero circulando en la calle. Exactamente, o sea, ya en términos... Aparte de eso, o sea, tenemos que analizar las porque otras... En términos económicos... Ese dinero está en títulos del Banco Central o de Hacienda, una buena parte. Que es lo que se ha explicado también, el dinero no está en una bóveda guardado contadito en fajo, el dinero está utilizándose, invertido
en instrumentos que están generando también crecimiento y productividad, generando empleos, desarrollando sectores como energía, turismo, salud, infraestructura. O sea que no podemos nosotros decir alegremente vamos a ponerle la mano a ese dinero, porque el impacto que eso tendría, o sea, aparte de lo que te acabo de decir, si tú como afiliado impactarías el monto de tu pensión futura, también utilizando el dinero de la forma desproporcionada que se pretende, impactarías inmediatamente tu economía, porque también el dinero que tú vas a sacar te lo vas a destruir en 2 segundos. O sea, eso va a desaparecer. La inflación, aumento de la tasa de cambio, aumento de los precios, aumento de la tasa de los préstamos de consumo, hipotecario, todo eso. O sea, pensemos en esa situación. Con relación al tema de las ganancias de la AFP, yo voy a asumir el discurso de Jaime Aristi Castro, que me encanta. Las AFP de cada afiliado, el afiliado gana 13 pesos y las AFP se ganan 1 peso. Ahora bien, son pocas AFP y administran el dinero de todos los trabajadores que están afiliados. Ya yo acabo de decir un número, son 1.900.000 personas que cotizamos. De ese 1.900.000 personas que cotizan, tenemos una masa de fondos de pensión acumulada que supera ya la brecha de los 750.000 millones de pesos, me parece, al corte de octubre 2021. Si son 7 entidades que administran, evidentemente que tienen una responsabilidad muy grande. Siempre van a ganar mucho dinero, porque eso es un dinero que tiene un crecimiento continuo. O sea, las cotizaciones son obligatorias y las aportaciones que se hacen son las que generan justamente la acumulación que nosotros tenemos. Y yo siempre digo, concéntrate en la rentabilidad que tú tienes. Cuando revisas tu estado de cuenta, te fijas que el 30% lo aportó tu empleador, un 14% lo has aportado tú con el aporte obligatorio, y la rentabilidad generada por el ingreso supera el 50% de lo que tú tienes acumulado en tu cuenta. Entonces entiendo y lo que, ¿sí? Sí, perdón. No, lo que muchos sectores han abogado de utilizar ese dinero para fines quizás de construcciones de vivienda o de otras cosas, ¿lo ves seguro? ¿Lo ves factible? Yo entiendo que en la discusión de la modificación de ley justamente deberían evaluarse medidas innovadoras que garanticen que nuevos instrumentos puedan incorporarse, garantizar facilidades. Pero como tú bien señalas, el riesgo de colocar en la mano de las personas el dinero para recobro y que después no te pague, y entonces cuando llega la edad de retiro no tienes el saldo acumulado para pagarte la pensión que yo debía pagarte en función de tu expectativa. Entonces hay un rejuego ahí que tiene que equilibrarse y definir entonces sí cuáles serían los mecanismos que podrían implementarse generando nuevos instrumentos. Yo siempre digo también que parte de las novedades que deben incorporarse a la ley debe ser garantizar que las AFP puedan hacer otro tipo de actividades, o sea, incorporar en su cartera de servicio, porque ellas exclusivamente pueden administrar fondos de pensiones, recibir la aportación y colocarla en el mercado y generar y retornar entonces a hacer los asientos contables en las cuentas de capitalización individual del trabajador. Pero si se les permitiera ofrecer a sus afiliados otro tipo de productos, otro tipo de instrumentos que permitan incluso innovar tanto en el mercado previsional como generar educación de mercado de valores también, o sea, que la gente se involucre con la inversión, porque tenemos que estar claro, el inversionista más importante institucional ahora mismo son los fondos de pensiones y son los que generan la mejor rentabilidad. O sea, que sería también atractivo para el afiliado poder hacer aporte voluntario y que la AFP te ponga a disposición otro tipo de producto también que se sume como complemento del monto de pensión que puedas recibir. En el segmento anterior faltó la última pregunta de las 3 verdades o mentiras sobre este tema de las AFPs. ¿Se quiere volver al viejo sistema, el sistema de reparto? Me imagino que obviamente para ti es una idea. Sí, realmente hay un sector que es el mismo, yo creo que está patrocinando el tema del 30 y que dice que las AFP ganan mucho dinero, porque esos 3 temas arrancaron aislados, sectores de manera aislada empezaron con esos reclamos, pero ahora se han unificado con, yo no sé si ustedes lo han visto, una consigna, seguridad social digna, y ahí están todos los movimientos ya unificados. Y el tema, bueno, ¿qué te puedo decir, Joana? Es bueno que al público televidente que tú le expliques ¿qué es el sistema de reparto? Sí, allá yo iba, porque tenemos que irnos a la historia. O sea, cuando hablamos de un sistema de reparto en pensiones, todos saben, bueno, o el que no lo sabe, estamos hablando de una caja, un fondo, a donde todas las aportaciones del trabajador activo son colocadas, y ese dinero, eso como un flujo de caja chica. El dinero entra de la aportación entre el trabajador y el empleador, porque nosotros en República Dominicana siempre hemos tenido el acompañamiento del empleador como cotizante. Y entonces el que se va jubilando, se le va pagando, y de los que ya están jubilados, se paga la pensión con ese dinero que se acumula. ¿Qué pasa con esos sistemas de pensiones? Que son deficitarios, que las recaudaciones nunca son suficientes,
que hay un tema también ahí de discrecionalidad de cómo yo pago la pensión, o sea, porque yo puedo elegir, cuando me llegan las solicitudes, fulano es amigo mío, yo le voy a pagar a este y dejo a los otros en cola en lo que me llega presupuesto, que el Estado tiene que estar subsidiando constantemente también esas cajas. Y si tomamos como referencia los sistemas de reparto que existen a nivel mundial, tenemos que tomar en consideración ciertas cosas que han ido sucediendo. O sea, aparte de que son deficitarios, y que ya los estados están en condiciones de que prácticamente no pueden asumir el costo de los mismos, las aportaciones son muy elevadas. De hecho, estamos hablando de que en un sistema de reparto ordinario el trabajador muchas veces solo cotiza un 18% de su salario, del 100% de su salario, solamente el trabajador. Hay países donde las cotizaciones superan el 33% del salario del trabajador. O sea, que estamos hablando ya que es un sistema que es caro. Porque especialmente eso ocurre en los países que ha envejecido. Exacto. Y entonces tú tienes pocos cotizantes Así y muchos pensionados. Y muchos pensionados. Han elevado la edad de retiro. Aquí se armó, no sé si ustedes, la semana pasada cuando salieron las 25 propuestas que hizo la ADAF de modificaciones al sistema de pensiones, se habló, se mencionó el tema de aumento de la edad de retiro. Pero la propuesta de ADAF no es aumentar la edad de retiro. ADAF lo que está diciendo es, si tú cotizas por más tiempo, vas a acumular más dinero, vas a tener mejor pensión. Claro. En esos países que hay sistema de reparto, le dijeron a todo el mundo, usted va a pensionarse, empezaron de manera gradual, era 60 la edad de retiro, se la fueron moviendo a 63. En España y Francia ya están en 67 años y ya se está hablando que muy probablemente las futuras pensiones se pagarán a trabajadores con 72 años. O sea, a ese punto... Pero yo veo bien subir a 65. Cualquier muchachito tiene 65 años. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, el sistema no te obliga a jubilarte a los 60 años. Y las estadísticas también, los datos duros nos muestran que ahora mismo contamos con más de 400,000 personas entre edades de 55 y 65 años o más que están cotizando. O sea, el trabajador dominicano no se pensiona tampoco a los 60 años de edad. O sea, yo no veo tampoco, sí sé y tenemos que reconocer, y yo que entiendo también que esas son parte de las propuestas que deben conocerse, que deben crearse regímenes previsionales diferenciados o especiales para cierto tipo de trabajo, porque por ejemplo un trabajador de la agricultura es un trabajador que está expuesto a sol, sombra, sereno, lluvia, es maltrato físico. El trabajador de la construcción son personas que sí, que es verdad que ya a una edad determinada no están en capacidad de continuar haciendo esa labor que hacían y podrían evaluarse entonces las condiciones para generar un producto, un tipo de modelo previsional que garantice pagarle una pensión a una edad adecuada a personas bajo esas condiciones, con trabajos con naturalezas particulares. Eso también son de las cosas que sí deberíamos evaluar. Ahora, el tema de la edad de retiro es un tema, como usted bien señala, a los 65 años cualquier persona está en un puesto de trabajo, uno quiere estar en su casa. Hay gente que se muere cuando se queda en su casa. Yo tengo mucho más de 65 y yo no estoy dispuesto a retirarme por ahora. Exacto. Entonces, pensemos, volviendo al tema de reparto. ¿Qué pasó en República Dominicana? ¿Por qué se instaura en República Dominicana un régimen de capitalización individual? Señores, porque antes del 2001 lo que teníamos era la caja del Seguro Social, que todo el mundo sabe lo que era una caja, pero no era ni segura ni era social. Porque ahí las pensiones eran pírricas. O sea, nada más tenía afiliado a trabajadores del sector privado con hasta un salario mínimo. Solamente pagaban cuando se podía. Ahí tenían cubierto seguro de salud, seguro de vejez y discapacidad, todo en una sola caja. Ya ustedes saben que cuando la gente iba a hacer los reclamos, el Estado tenía que salir corriendo a ponerle dinero porque no tenían con qué pagar las pensiones. Todavía el Estado tiene deudas previsionales pendientes con trabajadores que se encontraban afiliados a esos sistemas previsionales, porque entonces también surge el de los servidores públicos en el año 81. Y todo el mundo sabe la tragedia que es para esas personas poder ir a cobrar una pensión. Los tienen en cola a veces hasta 1 y 2 años. Sí. En lo que aparece presupuesto. Hemos visto el tema de los cañeros, por ejemplo. Los cañeros, todavía esa pobre gente tenemos unos cuantos días que no bajan al Palacio o a la DJP, pero lo vimos muchísimas veces también haciendo reclama pública. Entonces, eso es el sistema de reparto. Una caja, lamentablemente, que te garantiza un beneficio definido por una ley que lo escribe, pero eso a veces esa ley se convierte en letra muerta. Eso es una realidad. Entonces, pero que es caro, que es deficitario, que es discrecional, y eso también es un peligro. Y aparte no genera ningún tipo de ahorro, contrario a lo que nosotros tenemos. O sea, nosotros estamos exhibiendo como país ya que tenemos un 14, un 16% del PIB concentrado en el ahorro previsional del trabajador con su empleador. Gracias a eso. Y hemos ido desarrollando mercados de capitales gracias también a ese ahorro de nosotros. Entonces, empoderémonos nosotros de que somos dueños del desarrollo nacional, porque ¿por qué no nos hacemos dueños de esa frase?
Leimi, Leimi, el modelo nuestro surgió a partir de Chile, que se le tenía como el más exitoso. Sí. Pero en Chile vimos dificultades de que la gente no se pensionaba con lo que pensaba. Es decir, la experiencia chilena no podría ayudarnos. Así como copiamos el modelo, los errores que ellos cometieron, no deberíamos también nosotros asimilarlos en la modificación de la ley. No, claro, de hecho, justamente parte de por qué se están promoviendo esas modificaciones es garantizar que eso que sucedió en esos países, esas externalidades, vamos a decir nefastas, no sean lo que nosotros tengamos, o sea, lo que nosotros emulemos, sino que por el contrario, podamos crear un sistema que de manera progresiva y constante, pueda adecuarse y actualizarse y renovarse e implementar nuevas medidas que sean innovadoras y que sí garanticen protección y garanticen satisfacción. ¿Cómo pedirle al trabajador o proponerle al trabajador que aporte un poco más cuando quizás los salarios que perciben no van acorde a eso? O sea, ¿no tendría también que hacerse una modificación salarial? Sí, la realidad es que hay constantemente con eso. Sí, el sistema de pensiones ha sido castigado justamente y ha sido, vamos a decir, mal interpretado por la situación que genera el mercado laboral, o sea, por el tipo de salario que el trabajador dominicano percibe. Pero déjame decirte una cosa, en el caso particular de esos trabajadores con salarios bajos, el sistema tiene registrados más del 60% del trabajador cotiza por debajo de 26,000 pesos. O sea, y esos son trabajadores que van a recibir como pensión prácticamente entre el 70 y el 100% de su salario, porque como yo les decía ahorita, el sistema no puede pagar pensiones inferiores a la mínima, que son el salario mínimo legal más bajo. Y tenemos personas cotizando por 10,000. Es un dato que no se dice mucho. Exactamente, es así. No se dice. Y es una realidad. O sea, esa media, más del 60% va a recibir una pensión prácticamente al 100% acorde con el último salario que percibía, por el tipo de salario que reporta el sistema. Ahora bien, ¿qué otras cifras castigan al sistema? La informalidad que reina en República Dominicana. Tenemos un mercado, tenemos una economía, una población económicamente activa que es informal y que supera el 56% de la población dominicana. Entonces, cuando tú sacas el balance de esas cifras, eso impacta también mucho lo que son las estadísticas previsionales dominicanas en el mercado formal, porque te castiga como eso sistema. Afecta hasta el régimen tributario. Efectivamente. Porque esa gente no pagan impuestos sobre la renta. Efectivamente, pero como el momento es idóneo y todos los sectores se convocaron y hay 12 reformas que se supone que se están conociendo en el seno del Consejo Económico Social, ojalá que también parte de la discusión toque de manera ya abierta y franca y objetiva lo que es el Código de Trabajo y lo que también son las políticas económicas y las políticas salariales. La parte de salud no se ataca tanto, pero también va a ser modificada. ¿Hay contempladas modificaciones en la parte de salud? En salud creo que sí que tienen modificaciones, pero la verdad es que el tema del capítulo de salud en seguridad social quedó muy abierto en ley, como ley marco, que de hecho yo soy partidaria de que esas leyes orgánicas lo que tiene que darte marcos referenciales. Hay candados que evidentemente hay que poner para que no te toquen ese tipo de disposiciones. Y los otros reglamentos. Pero los otros reglamentos. Y en el caso particular de lo que son coberturas de salud, está reglamentado como bien establece la ley, lo tiene que disponer el Consejo Nacional de Seguridad Social. O sea que yo entendería que quizás las modificaciones van muy de la mano con el tema administrativo, con el tema de funciones de las entidades públicas, el tema de las funciones de las entidades privadas que administran y que prestan los servicios. Pero el tema ahora mismo, pues bueno, recientemente en octubre recuerde que aprobaron ya incorporación, a pesar de que se aumentó la cápita del Seguro Familiar de Salud, se incorporaron nuevos procedimientos como el cáncer de mama, tanto los estudios preventivos ya de alta tecnología, como las coberturas de atención médica hasta la reconstrucción de mama. Se incluyó también un incremento, una mejora para el uso del dinero que usted tiene ahí en su Seguro Familiar de Salud de medicamentos. ¿Qué dijeron? Si el prestador de servicio de salud no está en mi red, pues yo como ARS, te indicó un medicamento que está cubierto por el seguro, no importa, yo te lo voy a cubrir. O sea que también se han ido haciendo mejoras dentro del sistema. Qué pena no tener más tiempo, Leimi, pero interesantísimo, porque gracias, Leimi. Aprendimos muchísimo y los amables televidentes también. Mucho. De muchas falsedades que se dicen del sistema previsional dominicano. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a por ustedes. Tu participación. Ya te invitaremos al Telematutino. Ay, así espero. Muchas gracias. Quedo con esa invitación pendiente. Otro para ti, Ana. Encantada de verte. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.